del libro. Bien, hablar sobre tu ciudad es complicado, es fácil a veces, pero por otro lado es muy complicado, ¿no? Porque eres un poco fanático de tu Bilbao. La ciudad un poco de que de alguna manera nos hizo, y veo que muchos de los que estamos aquí también nos hizo. Yo nací en los 60, en este Bilbao industrial, con un carácter potentísimo, con una belleza dramática, escondido bajo la industria y bajo estas imágenes que entran hasta el centro de Bilbao, entrando la industria, hoy desaparecida ya. Bilbao ha cambiado, ¿no? Esa belleza dramática que tenía la ciudad en este periodo de estos años, no solamente la potencia económica, sino que es una ciudad, yo creo que, insisto, con un interés y con una belleza dramática y que en el que ocurrían pues muchas cosas, ¿no? La ciudad se estaba transformando de esta forma tan bestial. También ahora ha habido operaciones parecidas, ¿no? Pero a ver el Banco de Vizcaya en un momento dado que está derruyéndose el antiguo Banco de Vizcaya y terminándose el otro, ¿no? Esta imagen es bastante significativa y encima, bueno, se ve ese negro de la ciudad, ese negro que yo desde luego recuerdo y creo que todos recordaremos, ese negro que también le daba un carácter fantástico a la ciudad, que esta polución que hizo posible también que se pudiera construir esta ciudad, es muy interesante, ¿no? Este Bilbao de esos años, Bilbao donde entraban los barcos hasta el corazón, casi hasta la Riaga, que ya creo que no entran, y las gabarras que aparecían, o este Bilbao con estas imágenes casi surrealistas del parque todavía por hacer, los jardines de los palacios que todavía quedaban en Bilbao, ¿no? Un Bilbao fantástico que ya no está, ¿no? Incluso la industria, insisto, que le daba esa potencia y ese carácter, las grúas con esa especie de coreografías que dibujaban, que hacían de Bilbao una ciudad fantástica y desde luego que de alguna manera yo echo de menos, ¿no? Tenemos ahora otra ciudad que es diferente, que ya no es el Bilbao de aquellos años. Bueno, y esta imagen de la industria tan importante que, bueno, la ilustro con una fotografía también de Charles Schiller, que era el fotógrafo y pintor también de la fábrica de Ford, ¿no? Que se parece, digamos, a esta imagen de Bilbao. Bien, toda esta contaminación que ocultó una arquitectura que prácticamente era despreciada, ¿no? Prácticamente no se veía, estaba escondido, y ahora ha salido a la luz en estos años cuando Bilbao se ha regenerado, ¿no? Ha cambiado, ha dado un poco la vuelta, pues ha salido, digamos, se han limpiado y hemos redescubierto una arquitectura que estaba allí. Este libro lo que trata es simplemente eso, sacar a la luz esa arquitectura de esos años, con esa potencia económica y esa calidad de esa arquitectura que había. Tampoco es un estudio estilográfico, ni hay ni muy intenso de esta arquitectura, de estos años, pero insisto, la idea es sacar a la luz sin más. Bien, ¿qué ocurría? Pues había un potencial económico terrible que permitía pues éxitos como los de nuestro querido Athletic, pero además también una ciudad pues muy cosmopolita, ¿no? Había pues por supuesto la ópera, la BAO, la Filarmónica, muchas instituciones culturales que hacían de Bilbao una ciudad pues eso yo creo que con una calidad cultural donde la arquitectura se desarrolló insisto, con calidad. No olvidemos que estaba la sombra del franquismo por detrás, o sea que todos estos años, del 50 al 75, cada vez un poco difuminantes, un poco más, pues estaba, digamos, la sombra de la dictadura por detrás. Bien, ¿qué había en Bilbao antes, no? Bueno, todo esto es una lectura muy simplificada de todo, ¿no? Pero, por supuesto, tenemos el trazado fantástico de Achúcarro, sobre todo, del ensanche de Bilbao, que yo creo que es fantástico. Por supuesto, con la Gran Vía y los dos ejes perpendiculares de la Gran Vía y Recalde, y las dos diagonales, que yo creo que le dan una riqueza a la trama. No son necesarias las dos diagonales de Ercilla y Mazarredo, pero le dan, perdón, de Ercilla y Elcano, pero le dan una riqueza a la trama, ¿no? Casi anticipan esas proas expresionistas casi mendelssohnianas de Bilbao, ¿no? Que tiene que ver con el libro que se va a publicar dentro de poco, arquitectura que influyó, Mendelssohn seguro que influyó mucho en Bilbao. El trazado fantástico, y luego con el cierre de la bolsa de Mazarredo.
También, digamos, recordar, todos conocido, el crecimiento es que creció prácticamente 100.000 años, 100.000 habitantes en 10 años, ¿no? Del 50 a 60 a unos 70.000, ¿no? Es un crecimiento pues terrible, hoy inimaginable, ¿no? Hoy impensable cómo una ciudad podía acoger a tanta gente y cómo podía crecer y desarrollarse. Y por supuesto aquellas imágenes, esta fantástica de Zuazo, Chicago, se ve la Bilbaña empequeñecida y el ayuntamiento que se prendía. Ojalá se hubiera hecho, hubiera sido fantástico ese potencial que tenía la ciudad. Bien, lo importante es un poco, ya lo ha anticipado así era antes, un poco valorar el trabajo coral, ¿no? La falta de pretensión de los arquitectos, la precisión, la calidad de la arquitectura en general, ¿no? Y yo creo que eso merece ser puesto en valor. No todos los arquitectos salen en el libro, no todos están, no voy a mencionar a unos pocos, evidentemente, pero el reconocimiento debería ser para todos, para todo el grupo de arquitectos que trabajaron y que construyeron esa ciudad. Nosotros destacaremos solamente algunos edificios. Bien, también la arquitectura, y vamos a verlo un poco por fragmentos, ya que es muy difícil, se han seleccionado los edificios que se pueden fotografiar, que se pueden sacar, no muchos quedan. Muchos están alterados, otros no quedan, otros no se pueden fotografiar. Entonces, bueno, realmente la idea también es un poco utilizar estos fragmentos que, como de alguna manera también vemos la arquitectura, y muchas de ellas han desaparecido, ¿no? Como esta primera propuesta fantástica del Arco de San Mamés, luego la siguiente también con esos dos pilonos que se curvan, también era fantástica. Y luego voy a hacer ahora voy a poner un poco en situación, también de una forma muy reduccionista, pues no puede ser de otra forma, porque tampoco se pretende mucho más, y voy a hablar un poco ahora de la arquitectura que se estaba haciendo en aquellos momentos, lo que podía ser el panorama que se podían basar los arquitectos que trabajaron en Bilbao. Luego haré un pequeño esquema de las generaciones que trabajaron, y luego un poco cómo entiendo yo la evolución de la arquitectura en esos años. Bien, los dos modelos clarísimos, que además son los dos edificios de prácticamente del 49, ¿no? Justo antes, cuando empieza nuestro periodo de estudio, pues son los dos modelos, ¿no? La triunfante, orgullosa arquitectura de las torres de acero y de vidrio, representadas con el siglas de Mies, la triunfante Estados Unidos, un vencedor en la guerra y potencia líder mundial, y por otro lado está pues no sé, casi cascarrabias, cansada, agotada, propuesta en este caso de Le Corbusier, el gran maestro de aquellos años, en este caso representado con esta especie de transatlántico rascacielos tumbado, de la unidad que raspa, como sabéis, toda de hormigón. Es una cosa, claro, Europa está gastada, destrozada tras la guerra, y digamos las propuestas son muy diferentes. Estos son los dos modelos. Los arquitectos, yo creo que en Bilbao en esos años les interesaba más la triunfante arquitectura americana del acero y del vidrio, más que Le Corbusier o el brutalismo, que influyó un poco más al final. También hay otras arquitecturas que se pueden reconocer, aunque yo creo que todo lo que son a la intelectual, a ver a otros arquitectos, no estaba muy bien visto en aquellos años, por razones obvias, pero bueno, está claro que el edificio de Gio Ponti, de Montecatini en Milán, o estas viviendas de Gardella, que nos recuerdan a las viviendas de Sanz Gimera, o las oficinas de IBM en Madrid, o incluso el brutalismo de Vigano en estas escuelas, yo creo que están presentes sobre todo en las últimas generaciones. Bien, también hay un imbricado generacional. Estas imágenes no salen en el libro solamente son fotografías que se han sacado hace nada, en el momento que se sacaron, un poco como digo, con los problemas de fotografiar los dos fragmentos que
hemos visto no se han sacado porque algunas están alteradas, porque las han cambiado para bien o para mal. Algunas como el Banco Popular se mantienen, otras han desaparecido como el edificio de la SEAT, y otras como la ampliación del museo, bueno, pues es otra cosa. Entonces hay un imbrincado generacional. Yo, simplificando, como estaba diciendo, hay como tres generaciones. Una es la primera, la que ya estaban, los arquitectos que ya estaban trabajando antes de la guerra, en los años 30, probablemente poco, porque los años 30 fueron muy problemáticos. El Ayuntamiento de Bilbao quebró, hizo la quiebra económica, probablemente se trabajó poco. Luego, evidentemente, hay unos años, hasta los años 50, prácticamente hay muy poca construcción, y que, digamos, en esos años casi están terminando ya su carrera, y ya tenían el estudio hecho, y terminan en esos primeros años 50 su carrera. Son un poco como los mayores, que pueden ser Amán, Basterrechea, Imaz o Ispizua, son algunos de este grupo, a ver, con todas las reservas que pueda haber. Luego hay otro grupo que son los que más o menos terminaron a finales de los años 30, años 50, y que prácticamente desarrollaron su carrera, toda su carrera, en estos 25 años que estudiamos. Y que son pues los que más aparecen en los edificios, los que más o menos más construyen esos años, que son pues Aguinaga, Hurtado de Saracho, Gana, Chapa, Líbano, Beascoa, Casanueva, Torres, Argárate, Sainz de Aguirre, muchos, me dejo muchos, pero no se puede citar a todos. Y luego están el grupo de los jóvenes, digamos, los que terminan casi en los últimos años, casi en los finales de los 60 o 70, que son los que tienen influencias más europeas, de arquitectura más europea. Quizás algunos han estudiado en Barcelona y tienen influencias también un poco más de la arquitectura que se hace en Barcelona, y que pueden ser pues Basáñez, San Gironella, Íñigo de Onzoño, Olavarría, Carlos Lázaro y por supuesto Fullaondo, que siempre está presente ahí. Bien, y luego la siguiente, digamos, reducción o simplificación un poco es que evoluciona bien. En el libro hay un capítulo que se llama el plano al volumen, podría ser del volumen al plano, y luego otra vez al volumen, porque hay como, digamos, como las tres décadas casi, yo creo que se corresponden con tres formas de entender un poco la arquitectura. La primera tiene que ver un poco con el edificio del Toledo de Aguinaga, que es heredera de los años, la década de los 50, que es heredera evidentemente de la arquitectura que se estaba haciendo en Madrid, de Gutiérrez Soto, de los edificios más clasicistas de Zuazo, influencia con el clasicismo, edificios de ladrillo, pero sobre todo se entienden los edificios, en este caso es una esquina, pero se entiende un poco el edificio como un volumen, las esquinas son curvas y se entiende como una pieza volumétrica en la cual, bueno, se excavan unos huecos, unas ventanas. Sin embargo, ya en los 60, el edificio que vamos desde el Hurtado de Saracho, el siguiente, es muy claro, ya hay como una especie de no sé si neoplasticismo es demasiado exagerado, pero sí que hay un entendimiento geométrico muy diferente. Ya estamos hablando de planos horizontales que se enseñan con esos balcones blancos que casi vuelan, incluso con las chimeneas perpendiculares y verticales que aparecen ahí, y casi está como un poco desconstruido el volumen, la esquina se quiebra, desaparece. Incluso el plano de ladrillo de las ventanas se entiende como un plano, ¿no? El volumen ha desaparecido y esta especie de sucesión de planos aparece. Y luego ya, en la última década, ya cuando las teorías un poco del urbanismo moderno casi ya reinan y han triunfado, pues aparecen un poco este tipo de edificios, como el de Ustranza, donde la ciudad importa poco, el ensanche, las manzanas, etcétera. Y bueno, se construyen estos volúmenes siguiendo un poco estos paradigmas de la arquitectura moderna. Puede ser puede ser Chezuri, y puede ser casi todo, mucho de la arquitectura que se hizo ya fuera del centro del ensanche. Bien, entonces yo creo que insisto yo otra vez, ¿no?, en este Bilbao que ha desaparecido. Estas son fotografías de los libros de Fullaondo, que también retrató Bilbao en sus libros, ¿no? Ese Bilbao desaparecido, esa belleza dramática que tenía la ciudad, esa ciudad en blanco y negro, de chorretones, con lluvia, fantástica, ¿no?, con ese carácter tan potente, carácter que ya no tiene, que ya Bilbao, yo no sé si es una ciudad de servicios y que en el turismo es importante, ¿no?, y todo está pintado, parece que está en permanente lifting, todos los carteles funcionan y tal, pero a mí yo creo que me gustaría poner un poco en valor la potencia de esa ciudad cortocircuitada de aquellos años donde
la industria, donde los trenes llegaban hasta el centro de la ciudad, donde vemos ahí la ría, donde está el tren, donde está la carretera, todo entra hasta el centro de la ciudad con una actividad y una potencia que hoy es diferente, evidentemente, con las grabadas en el centro. Reivindicar un poco aquella ciudad que ya no tenemos más, que ha desaparecido, ha cambiado, tenemos otra ciudad, pero también tenemos un poco la arquitectura y los arquitectos y el recuerdo de los arquitectos que hicieron esos edificios y que debemos conservar y valorar, que es un poco el objetivo de este libro. Bien, y ahora vamos a ver un poco algunas imágenes de los edificios, algunos, no todos, de los que salen en el libro. En el libro no es cronológico, no están expuestos cronológicamente, voluntariamente, porque lo que se trata es de enseñar, de mostrar, de poner en valor una serie de edificios, como decía, esa arquitectura coral. La mayoría de los edificios están en el ensanche, los que hemos elegido, hay otros muchos y de mucho valor. La selección fue difícil, pero no podíamos sacar todos los edificios. Ahora sí están más o menos, los voy a enseñar más o menos cronológicamente, desde el fantástico, ya es un edificio Bauhaus, el de la Escuela de Ingenieros de Basterrechea. La planta es absolutamente funcional, con las diferentes funciones. El edificio que ya hemos visto de Aguinaga, este volumétrico del Toledo. Aguinaga estaba muy contento de que cada habitante de su casa podía pintar su casa de blanco sin necesitar ayuda externa. Fantástico el de Seguros de Bilbao, este palacio de oficinas, que yo no sé si lo valoramos, no sé si se ve bien. En esta fotografía parece que tiene una presencia mucho mayor de lo que creo que tiene, con esa escultura de Uranga en la esquina, un edificio fantástico, el archiconocido ya de Aguinaga, Íñigo de Onzoño. Aguinaga estaba muy contento de los ritmos de las ventanas, tiene mucha influencia americana, yo creo que de Neutra o de Breuer, están muy presentes aquí, aparte del Ponti que hemos visto antes, y aparece el balcón fantástico, que yo creo que estuvo a punto de desaparecer, ¿no? Y he oído yo también mucho hablar del balcón y tal, y a mí, vamos, puedo decir, porque me lo contó directamente a mí Aguinaga, que hablaba en aquellos términos, no hablaba de cosas así, hablaba en términos elegantes, y si vas a una fiesta, pues cómo te tienes que vestir. Entonces decía, pues si vas a una fiesta y vas con smoking, pues cómo estás elegante, ¿no? Pues te pones una flor en el ojal y aparece. Y eso es un poco lo que es el balcón que aparece aquí, que menos mal que se ha salvado. Fantástico, el edificio de Amán, el banco Pastor, yo creo que era en su momento, que se conserva bastante bien. Yo creo que también habría que hacer un recuerdo especial a Humaran, las ventanas, casi todas estas ya, claro, qué ventanas, qué maravilla. Yo alguna vez que ves alguna de estas dices que, y muchas de esas arquitecturas, yo creo que su éxito tiene que ver con las carpinterías de Humaran, que saben mucho. Bien, este edificio que tampoco se ve mucho, tiene muchísima presencia, está muy en el centro de Líbano, este palacio urbano, casi con estos órdenes, casi parece un poco a Terrañi, con este entramado, esta retícula, casi que construye este palacio de viviendas. Este fantástico de Beascoa, también las carpinterías maravillosas con este vidrio azulado, y que, bueno, recuerda a la elegancia, desde luego, la elegancia y la simplicidad, yo creo que más que de mí es de Jacobsen. Es un edificio, vamos, porque muchos edificios tampoco es que sean pero vamos, tienen una calidad que podrían estar publicados en muchos libros de la arquitectura europea de estos años. El Straunza, que hemos visto también, con esa elegancia volumétrica, el rasgado de los huecos. Líbano tiene muchos edificios de la Banco, parece que no acaba de liberarse de la trama de verticales y horizontales. En General Concha, luego ya en Gran Vía parece que desaparecen un poco más, sigue habiendo unos grandes elementos que construyen con ese elemento ciego hacia la Gran Vía. Está bien, mucho que ver también con Gutiérrez Soto. Fantástico estas viviendas de Sáenz Gironera. Yo creo que el juego, digamos, como un volumen, tal tamaño de volumen, con ese juego tan simple del movimiento de las ventanas, cómo se consigue fragmentar ese grandísimo volumen, aparte de la grieta lateral, y la fantástica cubierta que da sombra a todo ese edificio, ¿no?
Yo creo que todos ellos son edificios, pues desde luego, con gran interés, insisto, que debemos valorar nosotros los primeros, ¿no? Echezuri, que también Aguinaga estaba muy contento de la planta, ¿no? Nuestra pequeña unidad de habitación, ¿no? Un edificio que, bueno, está absolutamente en el momento, ¿no? Y además que tiene todo, tiene las viviendas en doble altura, las galerías, el color, la escalera afuera, el hormigón visto, ¿eh? También esto nos puede hacer reflexionar un poco sobre la distancia que hay entre lo que nos interesa a los arquitectos y lo que interesa al ciudadano. Todo el que no es arquitecto y le cuento que este es uno de los mejores edificios de Bilbao desde luego de esos años, pues todo el mundo se extraña, ¿no? Y bueno, ahora está pintado y digamos queda bien, ¿no? Hay una distancia entre lo que nos interesa, ¿eh? Este edificio que ya hemos visto de Saracho y de Chapa. También los portales, ¿no? También es otro tema interesante. Otro de Líbano también recuerda cosas en Londres y son edificios, digamos, que tienen mucho que ver con la arquitectura que se estaba haciendo en esos momentos. Parece que también sigue sin liberarse de las montantes verticales y estas fachadas de vidrio. Y bueno, ya estamos un poco terminando. También yo creo que la iglesia de Indautxu es un edificio, yo creo, muy interesante por muchas cosas, no solamente por los prefabricados. Hay un año de diferencia respecto al edificio de IBM, de FISAC de Madrid, o sea que, bueno, son absolutamente contemporáneos, pues es un edificio, digamos, muy interesante, no solo por esto, ¿no? Por el uso de los prefabricados, sino por cómo se cierra la ciudad con esa L, que se cierra la ciudad y sin embargo se abre a la plaza de Indautxu, y la proa esa que aparece sobre la plaza con la cruz, que también es muy interesante desde dentro y que, bueno, no hay imágenes porque no hemos podido meter. Y bueno, también ya casi terminando, recordar este cercano que tenemos aquí al lado de Fullaondo, con esas carpinterías doradas, bueno, últimamente estos últimos años también un poco ya de moda. Yo creo que este edificio hoy no se podría hacer por normativas, por lo que sea, un edificio también interesantísimo. Y terminamos ya un poco con esta interesante también interpretación de la arquitectura, pues italiana vía Barcelona, Coderch, de Carlos Lázaro, y Ángel Pérez Iniesta, de interesantísimo, y que se conserva muy bien y que además mantiene muy bien. Bien, y termino ya haciendo una pequeña reflexión sobre todo esto, ¿no? Sobre qué significa, ¿no? Qué significa ser de una ciudad, qué significa ser bilbaíno, o bueno, sevillano, o de cualquier otra ciudad, ¿no? ¿Qué nos identifica, pensando un poco sobre ciudad, sobre Bilbao, sobre la arquitectura, ¿no? ¿Qué nos identifica con un lugar, ¿no? ¿Cuáles son? Nosotros como arquitectos estamos acostumbrados un poco a pensar en emblemas arquitectónicos, y además casi todas las ciudades están ligadas, pues, la Torre Eiffel en París, el Big Ben, la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? Están ligadas el Empire State en New York, están ligadas a edificios. En Bilbao no teníamos un edificio tan significativo como para eso, ¿no? ¿Qué nos hace identificarnos con una ciudad, ¿no? Hoy, además, que digamos el urban sprawl, esta especie de mancha de aceite que contamina la ciudad, que crece indiscriminadamente, pues hasta donde puede, ¿no? Bueno, en Bilbao, ¿no? Estas cosas del Gran Bilbao, ¿no? Qué tiempos aquellos cuando se hablaba del Gran Bilbao, que ya no se habla mucho, pero ¿dónde termina Bilbao, ¿no? Esa es un poco la pregunta. ¿Dónde termina la ciudad? Bueno, siguiendo un poco a Payek, yo quiero pensar que termina donde termina el metro en estos momentos, ¿no? Casi termina en Plencia, ¿no? La ciudad se va extendiendo hasta Plencia y bueno, si sabéis un poco, mucha gente identifica ya, digamos, toda la conurbación de Bilbao, la identifica un poco con las paradas de metro, no dice que está en Erandio, sino que está en la parada de tal, ¿no? La zona, su análisis geográfico tiene que ver más con las comunicaciones del metro, ¿no? Dónde termina, cómo eres una ciudad. También, luego pensar un poco en lo que decía Zygmunt Bauman, un poco del mundo líquido en el que vivimos. El mundo líquido
poco en contraposición con el mundo sólido, donde las cosas eran permanentes, donde los valores más o menos eran estables. Vivimos en un momento en el que absolutamente todo cambia, lo que vale hoy, mañana, o bueno, mañana puede no valer. Y eso lo estábamos comentando ahora un poco, eso lo sabemos muy bien los arquitectos, ¿no? Que estudiamos y iniciamos una profesión que ya no es lo que ya no es lo que era, ahora es otra, ¿no? Entonces, donde todo cambia, donde digamos cuáles son los elementos que se mantienen. Y por supuesto también un mundo absolutamente globalizado, no solamente que podemos viajar a cualquier sitio rápidamente y todos viajamos y todo el mundo se mueve, sino que tenemos comunicación y estamos comunicados con una persona en Chile o en Japón y no sé, y comemos comida fusión peruana en Japón, aquí al lado en Bilbao, en cualquier sitio, donde todo está absolutamente mezclado. Entonces la pregunta, ¿no?, es un poco esa, ¿no? ¿Cómo se produce esa identidad, ¿no? ¿Cómo digamos, nos reconocemos como bilbaínos? Hemos dicho que los emblemas, digamos, construidos, que puede ser la Torre Eiffel, pues no son. No sé si quizás el Guggenheim puede sustituir a esto. La ciudad industrial que era ya no es el emblema. Quizás hay un Bilbao imaginario que está y que tenga que ver con nuestro Atleti y que está mucho más allá. Y esa es un poco la pregunta que lanzo y que no respondo, ¿no? ¿Cuál sería nuestra identificación? ¿Cuáles serían nuestros emblemas, ¿no?, de Bilbao hoy día? Y con esto termino la presentación del libro, que espero que os guste y que nos ayude a todos a desvelar y a valorar un poco toda esta arquitectura y la que había. Muchas gracias, Íñigo, porque yo creo que es como introducción y para abrir boca de cara al interés que vamos a tener muchos la semana que viene por conseguir el libro. Me ha parecido muy interesante. Recordaros que circularemos la semana que viene. Es una tirada relativamente corta. Entonces, para todos los colegiados de la delegación, a partir de la semana que viene tendréis disponible el ejemplar. Podéis pasarlo a recoger por la biblioteca. Y vamos, yo iría rápido porque merece la pena y es muy interesante. Si queréis cualquiera hacer alguna aportación o algún comentario al libro, me parece muy interesante y muy apropiado ahora. Yo, algo superficial y bueno, sin mucha profundidad, pero me he acordado cuando enseñabas las viviendas de San Ignacio, ¿no? Las de Basáñez, la unidad de habitación, ¿no? Que hablas con la gente, le llevas a alguien a ver ese edificio como uno de los mejores igual de Bilbao y se queda un poco como sorprendido, ¿no? Me he acordado un poco de, no sé por qué me ha venido a la mente el Ruedo de Madrid, el edificio, el de Sainz de Oiza, ese que está al lado de la M30, que pasa algo igual, ¿no? Estás en Madrid, te llevan a ver el Ruedo como una obra de arquitectura muy importante y sales corriendo, ¿no?, entre el edificio y los que lo habitan, que son bueno, entonces a veces es curioso lo diferente que es para un arquitecto y para la sociedad en general cómo valoramos las obras arquitectónicas, ¿no? El esfuerzo de composición y de plasmar un movimiento que se estaba dando en Europa, lo hacemos de una manera y lo interpretamos de una manera y lo valoramos los profesionales de una manera y luego no llega a cuajar en la ciudadanía, o hace falta también enseñarles un poco cuál es el lenguaje que se usaba en aquella época. Para estos libros me parecen muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo cuando estamos aquí en la Plaza Euskadi, sí, ¿no? Y tenemos el edificio de Aguinaga, que está muy bien, o el de Ferrater, que no a todos nos encanta, yo creo a todos los profesionales nos encanta, pero luego la gente te dice, no, a mí el que me gusta es el Art Class, el que está ahí, el amalgama ese de lenguajes que no tiene mucha coherencia, pero bueno, qué diferentes somos los profesionales y la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante para poner en valor el movimiento moderno que se hizo en Bilbao en aquella época, y a todo el colectivo, que como tú dices, era el trabajo en equipo que se hizo en aquella época era lo interesante. No sé si queréis alguna pregunta, algún comentario, o si queréis lo dejamos aquí. Bueno, podemos, a veces aquí un público da un poco más de apuro, pero si queréis tenemos aquí ahora un pequeño aperitivo y ahí podemos hablar tranquilamente y comentamos lo que queráis y habléis con Íñigo tranquilamente y lo dejamos aquí. Agradecerte, Íñigo, una vez más, de verdad, el libro que has hecho una maravilla de libro y bueno, seguro que se agota en...
Muchas gracias.